Maestra, las respuestas son 306.75 grados centígrados. Ah, no. 306 le sale. Sí, pero creí que no era necesario considerar la presión atmosférica. Sí, sí es necesario. Tiene la presión absoluta, es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Tal vez ese sea el error, Fonseca. En este ejercicio tenemos el volumen, que es constante, o el volumen 1 es igual al volumen 2, y también la masa 1 es igual a la masa 2. Por eso la ecuación del gas ideal queda nada más con presión y temperatura. Aquí me equivoqué, donde puse 1227 grados centígrados más 276, 273, estoy mal. Aquí pues nada más se sumó la presión atmosférica, 50 más 100 kilopascales, 200 más 100 kilopascales. Y se convirtieron los grados centígrados a grados Kelvin. Y al final tenemos una temperatura de 705 grados Kelvin. Esa sería la respuesta al ejercicio. Aquí nada más sería cuestión de recordar un poco las fórmulas de presión manométrica, presión absoluta para poderlo resolver. Y considerar aquí también que la presión y el volumen, el volumen y la masa permanecen constantes. Entonces, de esa manera se simplifica la ecuación del gas ideal. Y con eso ya quedaría resuelto el ejercicio, que no tiene mayor complejidad. Bueno, entonces con estaríamos terminando lo de conceptos fundamentales. Y ahora vamos a pasar a la parte práctica. En la parte práctica estuve checando la parte del SOLID y vamos a recordar algunos conceptos básicos del SOLID para que lo puedan recordar. Perdón. Entonces vamos a recordar. Ahí ya tiene la pieza ya está en el portal. Solo vamos a recordar conceptos previos porque el análisis térmico involucra algunos conceptos que ya se manejaron. Y después de eso hacemos un análisis estático y luego un análisis térmico. El análisis estático va a ser de la primera pieza y la segunda, que es un tanque, sería el análisis térmico. Nada más. Bueno, como ustedes ya saben, el SOLID tiene la parte de simulación donde tú puedes hacer el análisis térmico, el análisis estático de una pieza o ensamblaje. De esta manera tú puedes ver los desplazamientos, las fuerzas de reacción, las tensiones y las deformaciones. ¿Qué es lo que ocasiona la temperatura? Pues ocasiona deformaciones, ¿cierto? De hecho, hay algunos tratamientos térmicos que se utilizan también para relevar esfuerzos. ¿Qué quiere decir?
una pieza que fue, por ejemplo, forjada. Forja es que tú a una pieza le apliques fuerza para darle la forma que tú requieres. Donde a esa pieza generalmente o laminado se generan esfuerzos que se tienen que liberar en la pieza. ¿Qué pasa si esos esfuerzos se quedan dentro de la pieza? Pues puede ocurrir fractura o el rendimiento que va a tener tu pieza no es el adecuado o la fatiga se va a presentar más rápido en tu material. Entonces es necesario aplicar un tratamiento térmico. Dijimos que el tratamiento térmico era que elevas la temperatura, lo mantienes cierto tiempo y luego lo que haces es enfriar la pieza. Entonces, cuando se hacen ciertos procesos a una pieza, también el mecanizado pudiera generar algunas tensiones en la misma, hay que liberarla. Es como una persona, hay que liberar las tensiones porque te empiezas a estresar, ¿cierto? En una pieza ocurre algo similar. Entonces dice que también puede haber deformaciones y el modelo tridimensional que se va a hacer es en contornos previamente definidos, que es lo que tú defines en el SOLID, ¿no? El análisis estático permite conocer cómo se deforma. La temperatura deforma, ¿cierto? Los materiales que soportan menos temperatura, pues son los plásticos. ¿Por qué? Porque se empiezan a deformar, pierden su forma. El sólido bajo una carga genera deformación en tu material también y esto se transmite a través del mismo. La temperatura pues juega un papel importante, es un papel clave en el tratamiento térmico, puesto que estás jugando con temperatura, ocasiona deformaciones, ocasiona tensiones y entonces estas tienen que liberarse. El análisis permite ver en el sólido los desplazamientos, las deformaciones unitarias, las fuerzas de reacción que se producen en un modelo estudiado. Eso ustedes ya también lo saben, ¿no? Se tiene que tener una sujeción, tienes que aplicar una fuerza, en este caso tienes que aplicar en el análisis térmico, tienes que aplicar temperatura y tú puedes observar cómo es el comportamiento que tiene tu material. Ya en la práctica se necesitaría un laboratorio de tratamiento térmico, como que, pues mínimo tener una mufla. ¿Por qué? Porque ahí es donde le vas a realizar el tratamiento térmico. Los tratamientos térmicos, la mayoría se hacen a 300, 400 grados, dependiendo del acero o dependiendo si tú tienes un aluminio o si tú tienes una aleación de cobre. Yo llevé esta materia de tratamiento térmico y ahí en la escuela, en la universidad, había un laboratorio. En el laboratorio teníamos unas muflas para hacer tratamiento térmico. Entonces ahí el profesor, era un doctor del CIMBESTAB, nos pedía una aleación o él traía unos pedazos de acero, por ejemplo. Esos pedazos de acero, decía, ahora van a hacer el tratamiento térmico de, no sé, un acero 1020, por ejemplo. Van a elevar la temperatura, van a mantenerla a tal temperatura y después nos íbamos al microscopio óptico. En el microscopio óptico observábamos cómo era la estructura del acero después de haber sometido al tratamiento térmico. Esas serían las prácticas adecuadas. No lo llevamos por simulación, sino en forma práctica. Llevábamos tu pedazo de material, lo sometíamos a diferentes, a veces era aluminio, a veces era una aleación de cobre o diferentes tipos de aluminio. Y entonces él nos decía cuánto tiempo mantenerlo, cómo le dábamos el precalentamiento, cuánto tiempo mantenerlo, lo analizábamos antes en el microscopio óptico, después del tratamiento térmico y veíamos cómo iba cambiando su estructura. Aquí en el Solid, pues es una simulación que te ayuda a ver cómo se va comportando tu material, pero cuando tú ya le vas aplicando la temperatura y en cuanto al comportamiento mecánico. Ahí era mediante la observación en el microscopio, ves tu microestructura y entonces acuérdense que un tratamiento térmico tiene como objetivo cambiar también la estructura de un material o agregar elementos extra, como en el caso de la cementación que les platicaba que se hace en la industria, y entonces cambian las propiedades mecánicas que tú tienes en tu material. De acuerdo a las necesidades, tú aplicas el tratamiento térmico que deseas. En el análisis estático, tú debes de tener en cuenta o considerar las condiciones estáticas que definen el ensayo lineal. Lo que te genera el sólido pues son las deformaciones. Aquí tiene una pieza que fue sometida a carga y entonces puedes observar en el sólido cómo son las deformaciones que tú tienes en tu material.
En el análisis estático permite observar cómo se deforma bajo condiciones de carga. Ahora, en lugar de carga, pues también vas a aplicar temperatura. Y la temperatura te va a ayudar a determinar cómo se deforma tu material. Permite conocer si el modelo puede llegarse a romper y, en caso de hacerlo, ¿dónde es más común que se genere la fractura? Entonces tiene una escala de colores y en esa escala de colores te permite observar cómo va comportándose el material. Donde tú tienes el color rojo, pues indica que lo más probable es que ahí se inicie la fractura de tu material. Tiene propiedades mecánicas como es la densidad. La densidad, pues ya lo saben, es la densidad de siempre, es la masa contenida por unidad de volumen. ¿Depende de la temperatura la densidad? Sí. La tensión, que es el coeficiente entre, o el esfuerzo, tú le dices tensión, entonces esfuerzo, que es el cociente de la fuerza aplicada entre el área, ese es el esfuerzo o tensión. En eso Leland maneja como tensión, pero es el esfuerzo que es la fuerza sobre área. La tensión define la intensidad de las fuerzas aplicadas sobre el modelo por unidad de excepción. Ahí también puedes calcular cuál es el esfuerzo que soporta tu material bajo las condiciones de mallado que tú deseas, las sujeciones, la carga, y te genera unas gráficas que te permiten interpretar cómo se va a comportar tu material o la pieza metálica o del material que sea o plástico bajo la aplicación de ciertas fuerzas. Bueno, este software del Solid, pues ya ustedes también lo han manejado. Es muy certero con la realidad. Que tendría que ir al laboratorio de hidráulica donde hacen las pruebas de tratamiento térmico. Ahí tienen unas muflas, tal vez ahí se pudiera hacer una práctica de tratamiento térmico. Aquí les encargaría la pieza, podríamos someterla a tratamiento térmico y ver cómo cambia. No sé, algunos podrían hacer el tratamiento térmico dependiendo de una pieza que no sea cara, puede ser también barro, por ejemplo, un cerámico. Y entonces pedir acceso al laboratorio de hidráulica. Ahí tienen la mufla. Dejarla programada para que suba la temperatura dependiendo, no sé, 5 grados centígrados por minuto, 10 grados, mantenerla y luego enfriarla. Después otro día ir al laboratorio y ahí está, bueno, tienen diferente personal que ayuda a manejo de la máquina de pruebas universales. Tienen 2 máquinas de pruebas universales, una muy grande para los concretos y tienen otra más pequeña. Pudiera ser con la pequeña y entonces hacer el ensayo para ver cómo afecta el tratamiento térmico a una pieza. Entonces eso tendría que verlo con el maestro Avendaño y la pieza pues esa ya sería, no puede ser una pieza diferente para cada uno, serían similares, y jugar con temperaturas diferentes para ver su comportamiento. Entonces sería una muy buena práctica para ver cómo se comporta. Y ya también si quiero saber hasta cómo se transforma la fase de tu material, cómo están ordenados los átomos, pues en el campus de aeropuerto, no sé si esté funcionando ahorita porque todavía no dejan todo el acceso. Hay veces que tienes que meter un oficio para que te dejen entrar. En el campus aeropuerto hay un equipo que se llama difracción de rayos X, el equipo de difracción de rayos X, lee o analiza la estructura de tu material, cómo están ordenados los átomos con una radiación de cobre alfa de 2.54 Armstrong, imagínense, muy pequeña, para ver cómo están acomodados tus átomos en el material. Eso sería ideal también para saber si hay cambio de fase en un acero, porque acuérdense que también el acero tiene hierro y el hierro es alotrópico. ¿Qué quiere decir? Que el acomodo de los átomos es diferente de acuerdo a la temperatura. Cerraría con eso. Si eso sería ideal, quién sabe si dejen entrar ahorita allá al campus aeropuerto. Y lo ideal también sería analizarlo con el microscopio óptico. Esos son los pasos que se seguían en la industria ahí en Tremic. Hacían el tratamiento térmico, iban al microscopio óptico. Acuérdense que se tiene que poner el pedazo de material que se somete a tratamiento térmico, se tiene que o ser un poquito grande o se utiliza un polímero que se llama baquelita. Ahí utilizaban la baquelita.
tomaban un pedazo de engrane, lo ponen en la baquetita, lo lijan y lo atacan con ácido nítrico y etanol. Y entonces ya tenían unos operadores que ya eran de años, esos ya nada más veían la estructura que les salía en el microscopio y ellos ya sabían qué era sin necesidad de consulta. Y también le hacían la prueba de dureza. Con esas pruebas ya sustentaban lo que les estaba pidiendo el cliente y que el tratamiento térmico es el adecuado. Entonces aquí puedes conocer la densidad, puedes conocer la tensión y también puedes conocer las tensiones mediante que actúan de los elementos diferenciales del modelo, compararlo con el límite elástico. Si se acuerdan que también te genera el límite elástico del material, permite conocer si se encuentra dentro de la zona elástica. Acuérdense que la zona elástica es aquella que el material retiró la fuerza y regresa a su posición original. La región plástica, pues quiere decir que retiró la fuerza, pero ya no regresa a la posición original y la calcula mediante esta expresión. Bueno, eso ya los hace los cálculos, ya los hace el programa, pero está relacionado con estas, pues con estas variables. Las tensiones principales también se pueden observar en el SOLID. El estado de tensión del modelo se puede definir mediante 3 componentes principales. Esos componentes principales son las tensiones normales en las caras de un cubo. Y también tiene la deformación unitaria. La deformación unitaria también se puede observar, que es la proporción entre el cambio de la longitud del modelo y la longitud inicial del mismo. Aquí acuérdense que la deformación unitaria se presenta de forma adimensional. Y bueno, tiene el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Acuérdense que el módulo de elasticidad pues es dependiendo del tipo de material. El módulo de elasticidad es la relación entre el esfuerzo y la deformación cuando esta es únicamente elástica. Y es una propiedad que también depende de cada material y que se determina de forma experimental. El módulo de Young, pues aquellos que tienen un módulo de Young muy bajo, pues acuérdense que son los materiales cerámicos. ¿Por qué? Porque apenas se aplica una fuerza y esto se rompe. En el caso de los metales, que son los que en su mayoría industrialmente, pues son los que son sometidos a tratamiento térmico, son los metales. Es 4.5 por 10 a la 4 megapascales y 40.7 por 10 a la 4 megapascales. En la curva esfuerzo de formación, pues nos dice que es la pendiente de la zona elástica que se define como el esfuerzo entre la longitud que tiene o el cambio de longitud que tiene tu material cuando es sometido a esfuerzo. Y pues el límite elástico, creo que voy un poco rápido porque esto pues ya es repaso nada más. Tiene la deformación elástica, límite elástico y al final cuando ya sobrepasas la fuerza que el material soporta, entonces viene la ruptura de tu material. También viene la tensión de límite, que es el valor de la tensión para la cual el material no puede aguantar más esfuerzos y se produce la rotura del mismo. La relación de Poisson, que es una relación negativa de las deformaciones laterales y axiales que resultan al aplicar el esfuerzo axial de la deformación plástica. Y la relación de Poisson, pues viene para materiales isotrópicos, es de 0.25. ¿Qué es isotrópico? Cuando le dice que tiene un material, dice, este material es isotrópico. Pues que tiene las propiedades, son las mismas en cualquier dirección. Ese es isotrópico, anisotrópico, que las propiedades cambian de acuerdo a la dirección. No sé si ustedes llegaron a ver información sobre índices de Miller o cristalografía. Y cristalografía te enseña a ver cómo está orientado tu material, y los átomos en dirección 1, 1, 1, en un plano, por ejemplo. Si el material
por donde lo coloques o las direcciones que tú lo pongas es igual, se llama isotrópico. La palabra iso proviene de igual. Anisotrópico quiere decir que las propiedades van variando de acuerdo a la dirección que tú tienes. Entonces aquí debe ser 0.25 y el valor máximo de 0.5. La mayoría de los metales y las aleaciones tienen coeficientes de Poisson entre 0.25 y 0.35. ¿Dónde encuentro toda esta información? Pues un libro de SolidWorks Simulación. El libro de SolidWorks Simulación pues tiene toda esta información, te da lo de análisis estático, pandeo, demás, esto de análisis térmico, ¿no? Pero vamos a recordarlo por lo mismo. También es necesario agregar la densidad de malla. La densidad de malla en el análisis estático también es necesario y nos dice que un tamaño fino de malla o permite obtener resultados más precisos, pero requiere mayor tiempo de cálculo. Ahí ustedes, bueno, los ejercicios aquí más adelante, vienen las condiciones con las que vas a hacer la simulación, si es mallado estándar o qué tipo de mallado se requiere. El parámetro de mallado, pues son dos. Tiene mallado estándar, que es la más común, pero también puedes encontrar malla basada en curvatura. El estándar es más rápido, como ya les mencioné, ese se utiliza más en la mayoría de los casos. Creo que este marca malla estándar. La malla basada en curvatura se emplea en modelos con pequeños radios y curvas. Entonces, en el ejercicio, pues ya viene aquí lo demás, ¿no? Las características con lo que lo van a realizar. El tamaño global define el medio de los elementos, o sea, malla gruesa o malla fina, también lo puede establecer. La tolerancia define la tolerancia para el elemento de mallado como malla estándar, y esta no puede ser mayor a 30. En transmisión automática también puede activar la opción de transmisión automática que permite aplicar un control de malla más detallado y preciso en operaciones que tienen redondeos o taladros. De acuerdo a la pieza 1, pues es muy sencilla, aquí no requiere otros parámetros, pero si esta tiene redondeos o taladros, entonces es necesario agregar otro tipo de malla. Aquí en la primera me dice que evalúe el soporte indicado en la figura, sabiendo que será fabricado de acero aleado. Ahí seleccionan el material en el mismo menú. Se encuentra fijo por 3 taladros y está cargado con una fuerza de 1000 newtons sobre la cara superior. Aquí tiene la imagen, esa es la imagen 1, ¿cierto o no? La figura 1. Sí. Tiene una fuerza de 1000 newtons, la fuerza donde va en la parte de arriba. ¿Abajo qué tiene? Tiene abajo la sujeción. La sujeción, acuérdense que es la parte que no se va a mover de la pieza. Esa es la sujeción. Y tiene, bueno, descargar y abrir el documento, ya lo tiene. Cargar SolidWorks Simulations o simulación en la barra de herramientas flotantes. Crear el estudio análisis estático, ahí mismo te aparece la opción de análisis estático, aplicar las sujeciones y las cargas de fuerza sobre el modelo, después va a definir las características del mallado, va a ejecutar el estudio y por último va a ver los resultados básicos del análisis estático. ¿Cuáles son las características? Las características que se requiere del ensayo. 1. Se requiere que el material sea aleado, la malla que sea sólida y el mallador que sea estándar. Las unidades milímetros, tamaño global 4 milímetros, tolerancia 0.20 milímetros, transmisión automática desactivado y fuerza normal 1000 newtons. Bueno, y en la otra es análisis térmico, esa es otra cosa. Vamos a ver en la otra. Pero vamos a iniciar con este ejercicio y va a determinar con las características que se muestran ahí cómo se comporta. Después la segunda es un tanque, ¿sí o no es un tanque? A ese tanque en otra práctica le va a aplicar presión y en esta práctica, bueno, si alcanzamos hoy, va a hacer análisis térmico y a la primera pieza análisis estático para ver o recordar cómo son las deformaciones.
Por favor, entonces vamos a dar unos minutos. ¿Ya la tienen descargada? ¿Ya la tienen abierta? Sí. A ver, entonces vamos a empezar. Hay que es cuestión de recordar. ¿Saben cómo cargar o se acuerdan cómo cargar el de SolidWorks Simulación? ¿No? Entonces, vamos a dar las indicaciones. Esta máquina Zapper no me deja cargar el Solid y la otra está un poco lenta. Pero ahorita vamos a verlo. Aquí tengo la pestaña, puedo utilizar el Solid. ¿Hay alguien que sí lo recuerde o no lo recuerda? ¿Y si lo recuerdan o no? ¿Nadie lo recuerda? No mucho. No recuerdo. ¿Los demás? Se tenía que presionar complementos de Solid y luego donde dice simulación, Exacto, sí. pero ahorita se me traba mi compu. Sí, se traba por lo de la simulación. Cuando lo cargas también es un poco pesado. Entonces, desde activar el complemento SolidWorks Simulación, actívenlo por favor. En complementos, SolidWorks Simulación. ¿Ya lo activaron? ¿Sí saben dónde está? Sí. ¿Quién quiere compartir su pantalla para irle diciendo? Si quiere ya muestra. Perdón. Yo creo que damos por terminado y iniciamos porque están 7 minutos y no se va a tardar 7, se va a tardar más tiempo. Y nos conectamos nuevamente. Ok, maestra.